Mi nombre es Marco Antonio. Soy venezolano, nacido y criado en una familia humilde, en un barrio que parecía tranquilo, pero que escondía más de lo que se podía ver a simple vista. Durante muchos años, la gente me veía como una persona centrada, trabajadora y espiritual. Siempre fui así, desde muy joven. Me interesaba lo que está más allá de lo que los ojos pueden ver. Pero lo que pocos sabían, y lo que a mí mismo me costó mucho tiempo entender, es que la espiritualidad equivocada abre puertas que luego no se cierran fácilmente. Hoy soy un siervo de Cristo, liberado, restaurado y consciente de que el mundo espiritual es más real de lo que mucha gente se imagina. Pero no siempre fue así. Durante años fui un practicante convencido del espiritismo kardecista. Pasé por centros, giras, sesiones de desobsesión e incluso iniciaciones en líneas espirituales más ocultas, que no se muestran al público en general. Me instruyeron para tener altares, imágenes, velas, cristales, inciensos, objetos que, al principio, parecían inofensivos e incluso bonitos, pero que llevaban consigo, atadas a ellos, cadenas invisibles. Cadenas que me atraparon en ciclos de opresión, insomnio, enfermedades del alma y tormentos que no tenía el valor de contar ni siquiera a mi esposa. Quizás pienses que estoy exagerando, pero te diré algo que nunca me atreví a revelar públicamente hasta hoy. Hubo noches en las que escuchaba voces llamándome por mi nombre, aún estando solo en casa. Vi siluetas pasando de una habitación a otra, y llegué a presenciar cómo los objetos se movían sin explicación. Y lo más aterrador, sentía placer en todo eso. Sentía poder, sentía que estaba conectado con algo más grande. Pero ese algo más grande quería mi alma. Este video no es una crítica religiosa, es una advertencia espiritual. Una advertencia sobre objetos que parecen comunes, pero que son puertas espirituales abiertas dentro de tu propio hogar. Y hoy te revelaré 5 de ellos, 5 objetos que atrajeron la maldición a mi casa, a mi salud, a mi matrimonio, y que tal vez están ahora mismo en tu casa. No estoy aquí como teólogo, ni como pastor. Estoy aquí como alguien que cruzó el valle de sombra de muerte y salió con vida. Alguien que fue ciego espiritualmente, pero que hoy ve con los ojos del Espíritu. Entenderás cómo estas cosas entraron en mi vida, cómo destruyeron todo a mi alrededor y qué sucedió cuando, por primera vez, tuve el valor de quemarlas. Lo que vas a escuchar puede sacudir tus creencias, puede confrontar tus costumbres, pero puede ser el primer paso para tu liberación. Quizás estés viviendo el mismo tipo de opresión y ni siquiera lo sepas. Tal vez estás orando, ayunando, buscando a Dios, y aún así sientes que algo está estancado, que las cosas no fluyen, que hay un peso espiritual en el aire, un ciclo que no se rompe. Hoy descubrirás qué puede estar alimentando eso. Y necesito decirte esto antes de continuar. Si abres tu corazón, Dios hablará contigo a través de este video. No por mí, sino porque Él es demasiado misericordioso como para dejarte engañado. Soy Marco Antonio, un ex espiritista, un ex oprimido, un hombre que fue rescatado por la cruz de Cristo, y por eso estoy aquí. ¿Estás listo? Porque lo que te voy a contar va a cambiar tu forma de ver el mundo espiritual para siempre. Mi infancia estuvo marcada por una fe tibia. Mis padres eran del tipo de cristianos que iban los domingos a la iglesia. Íbamos de vez en cuando, más por tradición que por convicción. Era un ritual. Te sientas, cantas, escuchas al pastor, vuelves a casa. Pero nadie hablaba de guerra espiritual. Nadie ayunaba. Nadie oraba en familia. La Biblia era un libro que permanecía abierto en el Salmo 91, sobre un estante, acumulando polvo. Y yo crecí con preguntas, muchas preguntas, sobre Dios, sobre la muerte, sobre lo que había más allá de lo que los ojos podían ver, preguntas que nadie respondía. Si preguntaba demasiado, me mandaban a callar.
Si lloraba por la noche, decían que eran tonterías. Yo sentía cosas. Soñaba con figuras extrañas. Tenía sensaciones que me dejaban confundido y con miedo. Pero me enseñaron a ignorar todo eso. Solo que lo que ignoras sigue ahí, escondido, esperando. En la adolescencia empecé a buscar respuestas, no en las escrituras, porque nunca me fueron presentadas como fuente de vida, sino en libros, películas, conversaciones con amigos esotéricos. Descubrí el espiritismo como quien encuentra una llave. Todo era muy bonito. Hablaban de luz, de evolución espiritual, de caridad. Empecé a frecuentar centros, participé en sesiones y conferencias, y al principio todo parecía en paz, pero con el tiempo algo cambió. Una señora del centro me dijo que yo tenía un don, que era un medium de incorporación, que los espíritus me llamaban con facilidad. Y fue ahí que todo se intensificó. Empecé a involucrarme en prácticas que exigían concentración, rituales con velas, mantras, ofrendas. Me enseñaron a preparar ambientes espirituales en casa. Fui coleccionando imágenes, piedras, símbolos, pensando que aquello me protegía, pero en realidad estaba abriendo puertas. Puertas que, una vez abiertas, son difíciles de cerrar. Empecé a tener sueños cada vez más extraños, presencias en la habitación, toques en mi cuerpo durante la noche. Me despertaba exhausto, como si hubiera luchado contra alguien. Empecé a notar que cuando me adentraba en esos rituales, mi vida emocional empeoraba. Tuve crisis de ira, perdí relaciones, me alejé de amigos, pero en lugar de retroceder, fui más a fondo. Me presentaron la Umbanda, luego el Candomblé. Me decían que allí encontraría las entidades correctas para orientarme, que necesitaba firmeza, guía, fuerza espiritual. Empecé a hacer baños con hierbas, despachos en encrucijadas, ofrendas en la playa. Empecé a incorporar. Sentía como si algo tomara mi cuerpo por completo, y me gustaba, porque aquello me daba una sensación de poder, de dominio. Era como si finalmente me hubiera despertado espiritualmente, pero la verdad era otra. Estaba siendo poseído. Nadie me dijo que ese poder venía con un precio, que las voces que me orientaban también me perturbaban, que los rituales que me daban alivio por un momento me atrapaban por días, que estaba cada vez más vacío por dentro, aún estando rodeado de guías, imágenes y velas encendidas. El vacío solo aumentaba, y junto con él venían las enfermedades emocionales, ansiedad, pánico, insomnio, una angustia constante y la sensación de estar siendo vigilado, siempre. Pero yo todavía no sabía que todo aquello era solo el comienzo, que los objetos que llevaba a casa con tanto esmero estaban abriendo brechas espirituales reales, que estaba siendo usado como puente y que, con cada ritual, con cada imagen, con cada vela encendida, una nueva cadena se formaba en mi alma. Lo que yo buscaba como luz me estaba llevando a las tinieblas, y lo peor es que pensaba que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, lo que antes era curiosidad se convirtió en devoción. Me volví conocido en los círculos que frecuentaba. Empecé a ser buscado por personas que querían ayuda espiritual, orientaciones, pases. Comencé a estudiar magia ceremonial, elementos de ocultismo clásico, libros de doctrina espiritual que no se encontraban en las estanterías de librerías comunes. Quería más poder, más conocimiento, más acceso al otro lado. Y el otro lado me respondió. Un guía me orientó a hacer un ritual de fortalecimiento espiritual. La preparación duró días. Necesité aislar una habitación de la casa, cubrir los espejos, colocar cuencos con elementos específicos en cada esquina, sal negra, sangre de ave, velas negras y rojas. El aire se volvió pesado. Era como si la casa entera hubiera cambiado de temperatura. El día del ritual me instruyeron a ayunar. Sí, ayunar. No con el propósito de consagración a Dios, sino para abrir los canales de recepción espiritual, como me dijeron.
Durante 24 horas no comí ni bebí. Permanecí en silencio absoluto, y al final de ese ayuno, al iniciar la invocación, lo vi. Vi una figura oscura formarse en el centro de la habitación. No era humana, era como humo vivo, espeso, que se retorcía en el aire. Sentí mi cuerpo hormiguear, mi mente dar vueltas. Aquello me miró, no tenía duda. No era mi imaginación, aquello tenía conciencia, presencia, y dominaba el ambiente entero. Habló, no con palabras audibles, sino dentro de mi mente, una voz autoritaria, exigente. Me prometió influencia, protección, respuestas, a cambio de mi fidelidad, y yo acepté. En ese momento, una puerta se abrió, y todo lo que conocía como vida cambió. A partir de ahí, los rituales se intensificaron. Empecé a realizar trabajos espirituales para terceros. Usaba objetos personales, escribía nombres, hacía oraciones invertidas, invocaciones específicas. Empecé a tener visiones durante los rituales, imágenes de lugares que nunca visité, rostros de personas desconocidas, tragedias que aún iban a suceder. Era como si hubiera ganado un don profético, pero corrompido. Y fue en ese periodo que tuve una de las visiones más perturbadoras de mi vida. Durante un ritual nocturno, mientras recitaba una invocación, fui arrebatado espiritualmente. Me vi dentro de una casa. No era la mía, era la casa de alguien que nunca había visto. Pero pude ver todo, las paredes, los muebles y los demonios. Vi cómo operaban allí dentro. No estaban escondidos, estaban instalados, sentados en los sofás, apoyados en las camas, acostados en las cunas de los niños, alimentándose de peleas, pornografía, objetos consagrados, cuadros, música, películas. Yo veía claramente la influencia de ellos sobre esa familia. Susurraban en los oídos de las personas, soplaban mentiras, tocaban sus emociones y nadie se daba cuenta. Salí de esa visión en estado de shock, jadeando, sudando frío. Ese día comprendí algo profundo. Los demonios habitan donde son invitados, incluso si la invitación es inconsciente. Y muchas veces esas invitaciones se hacen a través de objetos, regalos, imágenes, recuerdos, símbolos. Cada uno de ellos lleva una energía y muchas veces una legalidad espiritual. Ahí me di cuenta. Mi casa estaba llena de esas legalidades. Empecé a ver mi propia realidad con otros ojos. Las constantes peleas con mi esposa, la frialdad espiritual, el insomnio, los brotes de ira, todo tenía sentido. ¿Y sabes qué fue lo que más me impactó? La comparación con el cristianismo. Los satanistas ayunan para fortalecerse espiritualmente, para abrir portales, para invocar entidades. Nosotros nos privábamos de comida y agua para estar más ligeros espiritualmente, más disponibles para las entidades. Mientras tanto, ¿cuántos cristianos descuidan el ayuno, pensando que es solo un ritual antiguo o religioso? El mundo espiritual no perdona la ignorancia. El diablo no juega a ser diablo. Él imita, él distorsiona, él corrompe todo lo que Dios creó, incluyendo el ayuno, la oración, los símbolos sagrados. Y mientras los hijos de la luz duermen, los hijos de las tinieblas se preparan. Yo fui uno de esos hijos, y lo que descubrí en ese tiempo todavía me persigue en sueños. Pero fue solo cuando Dios intervino que todo empezó a cambiar. La última vez que realicé un ritual fue también el comienzo de mi fin, o mejor dicho, del fin de las tinieblas en mi vida. Una mujer desesperada me había buscado. Decía que su marido la engañaba, que quería traerlo de vuelta, costara lo que costase. Y ese era el tipo de trabajo que yo ya hacía casi de forma automática. Vela, nombre escrito en papel, elementos personales, una oración específica para amarre. Esa noche preparé todo como siempre lo hacía. Encendí las velas rojas y negras, tracé el círculo de protección, coloqué los objetos en el centro e inicié las palabras. Pero algo era diferente.
El aire parecía más denso de lo normal. La llama de las velas temblaba con violencia, aún sin viento. Todo mi cuerpo empezó a hormiguear. Los vellos de mi brazo se erizaron, y entonces lo sentí. Una presencia entró en la habitación, pero no era como las entidades que ya conocía. No era oscura, opresora, ni fría, era opuesta, pura, fuerte, silenciosa pero abrumadora. Todo se detuvo, el reloj, los sonidos de la calle, incluso mis pensamientos. No podía moverme, no podía continuar el ritual, no podía ni respirar bien. Sentí como si alguien estuviera allí, observándome, atraviesándome con la mirada. Y entonces una voz, clara, dentro de mí, pero tan viva que parecía externa. Sabes que esto no es vida, sabes que esto es mentira, yo estoy aquí. Mi cuerpo cayó de rodillas al suelo. Las velas se apagaron solas. El círculo trazado se deshizo como arena al viento. Era como si toda la estructura espiritual que había construido se hubiera desmoronado en segundos. Empecé a llorar. No era un llanto común. Era como si mi alma se estuviera desgarrando. Sentía vergüenza, miedo, desesperación y al mismo tiempo una paz que nunca había sentido antes. En ese suelo, rodeado de símbolos, imágenes y restos de rituales, sentí que algo estaba sucediendo, algo que ninguna entidad me había hecho sentir. Esa presencia no exigía nada, no pedía ofrendas, no cobraba sacrificios, solo me exponía y me amaba. Pero el infierno no suelta a sus cautivos sin luchar. Esa misma noche fui atacado espiritualmente como nunca antes. Mientras dormía, tuve un sueño vívido, o tal vez fue más que un sueño. Me desperté paralizado, con el cuerpo agarrotado, los ojos abiertos y una figura encapuchada sentada sobre mi pecho. Me gruñía, aullaba, me maldecía. Sus palabras eran de odio. Gritaba, «Eres nuestro, no intentes escapar, nos perteneces». No podía gritar. Solo mis ojos se movían, y dentro de mí un clamor que nunca había hecho antes subió con toda la fuerza. «Jesús, ayúdame». En ese instante, esa sombra gritó de dolor y desapareció como humo arrancado por un vendaval. Volví a respirar. La habitación se llenó de un olor suave, casi como incienso, pero no era de los míos. Era diferente. Era como si la propia atmósfera hubiera cambiado. Lo supe. Él estaba allí. Jesús. Yo, que siempre rechacé su nombre, clamé. Y él respondió. En los días siguientes, todo en mí estaba en conflicto. Las voces que antes me guiaban empezaron a atormentarme. Los objetos en casa se movían solos. Los sueños se convirtieron en pesadillas. Yo sabía que había tocado algo santo, y las tinieblas estaban furiosas, pero también sabía, había algo diferente dentro de mí. Algo se había roto, un ciclo había sido interrumpido. Por primera vez desde que entré en ese mundo, deseé salir, no por miedo, sino por esperanza, y era solo el comienzo. Después de esa noche, nada tuvo sentido. Las imágenes que antes veneraba ahora me causaban repulsión. Los rituales que antes me hacían sentir poderoso, ahora me daban asco. Intentaba retomar las prácticas, pero no podía. Era como si una parte de mí hubiera muerto y otra empezara a respirar por primera vez. Fue entonces cuando, sin entender bien por qué, decidí buscar una iglesia. No era algo natural para mí. Durante años desprecié a los evangélicos. Pensaba que eran alienados, manipulados, débiles. Pero algo me atraía, como una mano invisible, insistente, firme. Entré a un servicio una noche de jueves. Era una iglesia sencilla. No tenía lujos, ni luces de colores. El pastor era un señor delgado, de voz ronca y ojos que parecían ver dentro del alma. Me senté al fondo. Quería observar, sin ser notado, pero pronto me di cuenta de que yo era el blanco de esa noche. Mientras el pastor predicaba, yo me retorcía por dentro. Sus palabras me atravesaban. Parecía que estaba narrando mi vida. Has estado jugando con lo que no entiendes. Eres atormentado por las noches.
Sientes que estás perdiendo el control de tu alma. Lloré. Por primera vez en años, lloré de verdad. Al final del servicio, él hizo un llamado. Si sientes que necesitas liberación, ven aquí al frente. Yo no quería ir. Algo me detenía. Mis piernas parecían pegadas al suelo, pero cuando me di cuenta, ya estaba de pie, caminando hacia el altar. La gente me miraba, pero no me importaba. Estaba siendo llevado. Cuando el pastor puso sus manos sobre mi cabeza, algo explotó dentro de mí. Fue como un grito atrapado por años que finalmente se soltaba. Un rugido salió de mi garganta, involuntario. Mi cuerpo cayó al suelo, me retorcí. Sentí como si algo estuviera siendo arrancado con violencia. No era teatral, era real. Era dolor, era liberación, era luz invadiendo cada rincón oscuro de mi alma. Escuché voces gritando dentro de mi mente. Él no puede salir, él es nuestro. Pero escuché una voz más fuerte. La sangre de Jesús tiene poder. Y fue allí, en ese suelo, rodeado de hermanos que ni conocía, que nací de nuevo. Esa noche fue el inicio de una nueva vida. Pero no fue mágica, no fue rápida. En los días que siguieron, la guerra continuó. Soñaba con demonios llamándome traidor. Odiaban mi cambio, intentaban seducirme de vuelta. Algunos amigos espirituales aparecieron para ayudarme, diciendo que estaba siendo engañado. Recibí amenazas, incluso físicas. Mi casa estuvo tensa por semanas. Tuve crisis de abstinencia espiritual. Era adicto a lo oculto, adicto a la adrenalina de las entidades, al control que pensaba tener, y ahora necesitaba aprender a depender, a confiar, a esperar. Fueron noches de oración en lágrimas, días enteros leyendo la Biblia sin entender del todo, pero sintiendo paz. Empecé a frecuentar discipulados, grupos de oración, servicios con ayuno. Conocí a hermanos que me abrazaron sin saber la gravedad de lo que llevaba, pero ellos sabían orar. Y eso bastaba. Una hermana, una vez, me miró a los ojos y dijo, «Dios ya te perdonó. Ahora falta que te perdones a ti mismo». Me derrumbé. La liberación fue un proceso, a veces doloroso, otras veces silencioso, pero constante. Y a cada paso entendía. El nombre de Jesús no es solo una palabra, es un arma, un escudo, un refugio. Cada vez que declaraba ese nombre en voz alta, las sombras se alejaban. Jesús, 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 ese nombre que tanto desprecié, salvó mi vida. Y fue en ese proceso que aprendí que la verdadera guerra no era contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero ahora ya no estaba solo. Mucha gente piensa que después de la conversión todo se calma, pero conmigo fue lo contrario. Después de que acepté a Jesús y empecé a caminar con Él, el infierno se levantó con fuerza. Las personas que antes me elogiaban empezaron a alejarse. Amistades antiguas se volvieron burlas. Escuché que había sido engañado por los creyentes, que traicioné mi misión espiritual, que los guías me iban a cobrar, y de hecho las persecuciones llegaron. Tuve pesadillas, ataques espirituales, objetos en casa que se rompían sin explicación. Una vez, una figura apareció en la puerta de mi habitación en medio de la noche. Yo estaba despierto, era real, me miraba fijo, con ira, pero ahora yo conocía el arma. Ya no era un hechizo, no era una vela, era el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vete. Y desapareció. Pero aún así, fue difícil, porque lo que nadie te cuenta es que cuando dejas las tinieblas, ellas no te sueltan tan fácilmente. Mi alma necesitaba ser lavada, reconstruida, alineada con el cielo. Y eso solo viene con el discipulado, con la renuncia, con la obediencia. Empecé a caminar con hermanos maduros. Me enseñaron a orar de verdad, a ayunar no por un trueque, sino por intimidad con Dios. Fue en el ayuno que entendí que mi espíritu necesitaba dominar la carne, que la autoridad espiritual no es gritar, es renunciar, no es apariencia, es entrega. ¿Quieres autoridad?, me dijo un hermano.
Entonces aprende a callar cuando quieras gritar, a doblar las rodillas cuando todo dentro de ti quiere reaccionar, a ayunar cuando tu cuerpo quiere comodidad. Yo viví eso, y puedo decirte, la carne grita, pero el espíritu crece en el silencio, en lo secreto, en la cruz diaria. Los primeros meses fueron un campo de batalla. Necesitaba tirar todo, imágenes, libros, objetos que antes tenían valor espiritual para mí. Cada vez que entregaba uno de esos objetos, sentía una resistencia. Era como si algo gritara dentro de mí. Pero cada vez que quemaba uno, sentía libertad. Aprendí que hay objetos que llevan pactos, recuerdos, accesos espirituales. Aprendí que la casa es un territorio y que quien no consagra, contamina. Si no vigilas, el enemigo entra con legalidad. Empecé a consagrar mi casa, orar en cada habitación, clamar por la sangre de Jesús sobre las puertas, sobre los muebles. Empecé a poner música de alabanza en lugar de mantras. Empecé a llenar mi mente con la palabra. Fue en este proceso que Dios me mostró algo simple, pero profundo. Marco Antonio, eras instrumento de las tinieblas. Ahora necesitas aprender a ser instrumento de la luz. Ser instrumento de la luz exige vigilancia, porque el enemigo intenta seducirte de nuevo, y ya no viene con promesas oscuras. Viene con cansancio, con distracción, con dudas, con voces sutiles que dicen, todo esto es exagerado, pero yo sabía la verdad, porque estuve en los dos lados, y puedo garantizarte, no existe la neutralidad en el mundo espiritual. O perteneces a la luz, o estás en las tinieblas, y la luz exige renuncia. Renuncié a vicios, renuncié a música, renuncié a películas que me alimentaban espiritualmente de forma equivocada. Renuncié a mi vieja identidad, renuncié al control y gané algo infinitamente mayor, paz, verdadera paz. Y en ese camino de renuncia aprendí el poder de la oración. No una oración decorada, sino una oración con gemido, oración con entrega. Aprendí que cuando oras, el cielo se mueve, cuando ayunas, el infierno tiembla, y cuando declaras la palabra, los demonios retroceden. Esa es la verdad que nadie me contó, pero que el Espíritu Santo me enseñó. Y es eso lo que quiero que entiendas hoy. Ahora que ya conoces mi historia, necesito volver al punto principal, el verdadero motivo de este video. Tu casa puede estar bajo una maldición y tú ni siquiera lo sabes. Oras, ayunas, lees la Biblia, pero parece que algo te frena. Parece que hay una barrera invisible entre tú y Dios. Las cosas no fluyen, los sueños no llegan, la presencia del Espíritu no se manifiesta. Tal vez sientes un peso extraño en el ambiente, un cansancio que no se va, un ciclo de peleas, enfermedades o miseria que se repite, y la raíz puede estar en algo aparentemente inofensivo, un objeto. Yo viví eso. En mi casa había imágenes, amuletos, cristales, libros, regalos, cuadros, ropa y adornos que no tenía idea de que estaban consagrados, pero el mundo espiritual lo sabía. Y eso daba legalidad para que los demonios habitaran allí. ¿Sabes lo que el Señor me enseñó en ese proceso? La casa es una extensión del alma. Lo que permites dentro de ella, lo permites dentro de ti. La puerta que dejas abierta en lo físico se convierte en una puerta espiritual. La palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Pero cuando mantienes dentro de tu hogar objetos consagrados a las tinieblas, símbolos ocultistas, instrumentos usados en prácticas espirituales equivocadas, estás dando lugar. Y el diablo entra, no como un invasor, sino como un invitado. Puedes ungir, puedes orar, puedes declarar versículos, pero si no renuncias a los objetos de legalidad, la puerta sigue abierta. Por eso quiero que te detengas y reflexiones. ¿Qué hay dentro de tu casa hoy que podría estar alimentando cadenas espirituales? Tal vez una imagen que te parece bonita, pero que fue consagrada en un ritual.
Tal vez una camiseta con símbolos que representan la rebelión espiritual. Tal vez un libro que parece inofensivo, pero contiene hechicería entre líneas. Tal vez algo que fue un regalo, pero que vino con una carga espiritual de alguien que te desea el mal. Déjame decírtelo con claridad. Los demonios habitan donde encuentran un ambiente propicio y se alojan en objetos, en música, en películas, en costumbres. Se alimentan de lo que tú toleras. No necesitas haber participado en un ritual para abrir una brecha. Basta con mantener en casa aquello que proviene de las tinieblas. Pero hay una verdad mayor. La sangre de Jesús tiene poder para romper toda maldición. Pero es necesaria una actitud, es necesaria la obediencia, es necesario un posicionamiento. Fue cuando empecé a limpiar mi casa que sentí cómo el peso se iba del ambiente. Fue cuando quemé todo lo que representaba el pasado que la paz volvió. Fue cuando rompí con los objetos que los gritos cesaron. Y más que eso, fue cuando entendí el valor de la vigilancia. El ayuno que hacía en las tinieblas me conectaba con espíritus inmundos, pero el ayuno en Cristo me conectó con el cielo. El ayuno silencia la carne y abre el oído espiritual. El ayuno destruye fortalezas y revela lo que está escondido. Los satanistas ayunan para abrir portales. ¿Y los cristianos piensan que el ayuno es una opción? Si hasta el infierno entiende el poder del ayuno, ¿por qué la Iglesia lo ha descuidado? La autoridad espiritual no está en las palabras bonitas, está en la vida consagrada, en la renuncia, en la santidad. ¿Quieres ver tu casa liberada? ¿Quieres ver el ambiente cambiar? ¿Quieres ver cómo caen las cadenas espirituales? Entonces, limpia tu casa. Quema lo que necesita ser quemado. Deshaz viejos pactos. Renuncia a recuerdos que aún te aprisionan. Ayuna, ora. Santifica tu hogar. El Espíritu Santo quiere habitar allí, pero Él no comparte el espacio con demonios. O preparas el altar para Dios, o mantienes altares escondidos para el enemigo. Hablo esto con temor, porque lo viví, y si has escuchado hasta aquí, es porque Dios te está llamando a quitar los muebles espirituales de la vieja vida, a cambiar los adornos ocultos por una presencia santa, a transformar tu casa en un lugar donde el cielo tiene libertad. Y todo comienza con una decisión. Tal vez estés viviendo algo parecido a lo que yo viví. Tal vez oras y parece que Dios no responde. Tal vez lees la Biblia, pero sientes que las palabras no entran. Tal vez tu casa está en silencio por fuera, pero en guerra por dentro. Peleas sin motivo, opresión por las noches, pesadillas constantes, enfermedades recurrentes, cansancio sin explicación, desánimo espiritual, un vacío que no se va. Tal vez ya te has preguntado, ¿será que algo está mal conmigo? ¿Será que estoy en pecado? Pero lo que pocos consideran es, ¿será que hay objetos, música, recuerdos, símbolos que están alimentando las tinieblas dentro de tu casa? Yo estuve del otro lado. Yo viví el engaño espiritual de creer que todo era energía, que todo era del bien. Encendí velas, hice oraciones que parecían hermosas, pero que atraían demonios. Buscaba paz y cosechaba tormento. Pero Dios, en su infinita misericordia, entró en mi cautiverio y me llamó por mi nombre. Y hoy, Él te está llamando a ti también. No importa lo que ya hayas practicado, no importa lo que ya hayas tenido dentro de casa, no importa cuán lejos hayas llegado, la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier pacto, cualquier maldición, cualquier objeto consagrado. Pero necesitas levantarte, necesitas posicionarte. Tal vez necesites entrar en ayuno como nunca lo has hecho. Tal vez necesites hacer un barrido espiritual en tu casa. Tal vez necesites renunciar a música, amistades, prácticas que parecen normales, pero que están drenando tu alma, no por miedo, sino por amor. Porque cuando abres espacio para Dios, Él entra con sanidad, Él entra con paz, Él entra con restauración.
¿Qué te está impidiendo buscar a Dios con todo tu ser? ¿Sientes que has sido atacado espiritualmente? ¿Vives en ciclos que no se rompen? Oras, pero sientes que hay un techo de bronce sobre tu cabeza. Hoy es el día de posicionarse. Ora, ayuna, clama el nombre de Jesús, quema lo que necesita ser quemado, renuncia de boca, declara que tu casa le pertenece a Cristo. No juegues con lo espiritual, no subestimes las brechas. Lo que toleras hoy puede destruir a tu generación mañana. Pero hay esperanza, y esa esperanza tiene un nombre: Jesús, el mismo que me liberó, el mismo que me visitó en medio de un ritual satánico, el mismo que hizo retroceder a las tinieblas con una sola palabra. Él está ahí, ahora mismo, llamando a la puerta, esperando que la abras. No necesitas medallas, ni imágenes, ni piedras, ni talismanes. Lo necesitas a Él, y cuando lo buscas de verdad, Él responde. Cuando ayunas con sinceridad, los cielos se mueven. Cuando renuncias al pecado, el Espíritu Santo viene con fuerza, y tu casa se transforma, y tu alma encuentra descanso. No te ofrezco una religión, te ofrezco la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie libera como Él, nadie sana como Él, nadie ama como Él. Tal vez este sea tu momento. No ignores lo que estás sintiendo ahora. No endurezcas tu corazón. Cierra los ojos, clama su nombre y deja que la luz lo invada todo, porque donde la luz entra, las tinieblas no resisten.